Hola, mi nombre es Isabela Duque Jaramillo, soy estudiante de Ciencia Política de la Universidad Javeriana Cali. El día de hoy les vengo a presentar el origen y la formación del ingenio azucarero en el Valle del Cauca. Para comenzar, vamos a ver un pequeño video de cómo está la industria azucarera del Valle del Cauca en el día de hoy. A través de la presentación, queremos resolver unos interrogantes de cómo esta industria llegó a posicionarse como uno de los sectores más productivos de la región y de Colombia. ¿Cómo es que este sector empresarial logró aglutinar tanta tierra para poder establecer su industria? Estas son las cuestiones que vamos a trabajar el día de hoy. Por ello vamos a empezar con una introducción que hable de la evolución de la hacienda colonial. Luego trabajaremos el momento de transición número 1 de este proceso, el cual es marcado por el inicio de la República. Luego trabajaremos el momento de transición número 2, que es la compra de latifundios por parte de Santiago Eder en la segunda mitad del siglo XIX. Seguiremos con el momento de transición número 3, en donde Santiago Eder va a posicionar la agenda industrial por medio de innovaciones tecnológicas de la industria azucarera. Finalizaremos con la situación actual de la industria azucarera, cuáles son sus avances, sus retrocesos y haremos una conclusión final. En la introducción tenemos tres ideas principales. Entonces, la consolidación de la industria azucarera pasó por un proceso que se remonta a las guerras civiles del siglo XIX. Van a presentarse cambios estructurales en el ámbito económico, social y político. En efecto, la República va a producir cambios que van a incidir en la manera en que se tiene la tenencia sobre la tierra y además van a generar una crisis social económica a partir de la segunda mitad del siglo XIX que va a determinar el cambio en tres variables: las relaciones laborales, la tenencia de la tierra y la producción agrícola. En el primer momento de transición tenemos una sociedad vallecaucana a comienzos del siglo XIX que tenía por un lado una estructura social entre aspectos coloniales y republicanos. Efectivamente, habían elementos coloniales que hacían alusión a que la propiedad sobre la tierra le pertenecía a una clase casi aristócrata, es decir, teníamos figuras como la del gran hacendado y solamente habían tres grandes haciendas en el valle en 1820. También teníamos algunos elementos republicanos en esta estructura social. ¿Por qué? Porque había un nuevo nivel de trabajadores libres, que eran como esos que ya no tenían que tener su fuerza de trabajo vendida a la hacienda, sino que ellos tenían libertad de su fuerza de trabajo y eran propietarios de ella. En otra categoría tenemos que el sistema político con figuras institucionales beneficiaban la concentración de la tierra. Esas figuras institucionales eran el mayorazgo y las capellanías. El mayorazgo, por un lado, representaba que el primogénito varón era el único que podía ser heredero de la propiedad. Esto no permitía que hubiera fragmentación de la tierra. Y las capellanías eran las propiedades de la iglesia. Teníamos también que la influencia de las guerras civiles hacía que hubiera una contraposición entre los liberales y los conservadores. Cada uno tenía una idea diferente de cómo debía ser el modelo económico. Unos pensaban que tenía que ser un modelo proteccionista y colonial y otros pensaban que sí se le podía apostar a una apertura económica y tecnologización de la economía. Entonces van a haber unos cambios en la estructura colonial. ¿Por qué? Porque la situación de los asentatarios con la caída de la minería y las continuas guerras civiles van a hacer que ellos queden en una crisis económica y esto va a hacer que aumenten las transacciones sobre la venta de predios y derechos sobre la tierra para recuperarse financieramente. Además, la República volvió la figura del mayorazgo. Ahora ya todos son iguales ante la ley y esto abre la posibilidad de que todos los hijos puedan heredar la tierra. Además, va a cambiar la relación entre la ciudad y el campo. Como los centros urbanos van a empezar a formarse más y a tener muchas más personas, el campo va a disminuir la mano de obra. Van a aparecer figuras de formación empresariales. A partir del año 1840 se van a empezar a fragmentar las tierras, porque van a llegar extranjeros que se van a unir con colombianos a formar empresas y adquirir estos latifundios que habían sido fragmentados por medio de figuras como los derechos indivisos, las mejoras o los fundos. Además, la iglesia va a perder esas capellanías de las que habíamos hablado. Entonces, en el segundo momento, es la compra de latifundios por parte de Santiago Eder. Como habíamos dicho, van a llegar a la nación una serie de inversionistas y de personajes que van a querer aglutinar estas tierras que habían sido fragmentadas. Santiago Eder es uno de ellos y llega en un contexto en el cual había muchas dificultades, muchos mecanismos coloniales que no permitían que se hubiera una comercialización ni que hubiera unos derechos de propiedad para los fundadores. Entonces el que va a hacer frente a esto va a ser un
un aglutinamiento de las tierras por medio de derechos indivisos y mejoras o compras de fundios para empezar establecer tres haciendas, el Güengue, el Guavito y la Manuelita. Entonces vamos a ver que ya hay un cambio en las formas de propiedad de la tierra. Ya no van a haber propietarios individuales o familiares, sino que se va a crear el espacio para la propiedad empresarial o para el grupo de accionistas, como lo va a encabezar Santiago Beder, uno de ellos. Entonces la tenencia de la tierra va a cambiar. Esas haciendas en las cuales se sembraba quina, café y ganadería y que utilizaban mecanismos de madera tipo estilo colonial van a cambiar sus técnicas de cultivo porque Santiago Beder va a introducir maquinaria que traía de Europa y de Estados Unidos a finales del siglo XIX para impulsar la integración al mercado mundial. Entonces lo va a hacer a través de 5 elementos, por medio del tabaco, el café, la producción del pan coger, la ganadería y el azúcar, cada una de ellas fundamentales para la industria azucarera. Van a haber también cambios sociopolíticos que favorecieron a la industria azucarera para que estas clases empresariales pudieran consolidar la producción capitalista en un ambiente que era colonial, tuvieron que interceder como influencias políticas en el sistema estatal y burocrático para así proteger sus intereses económicos y establecer una burguesía azucarera que les permitiera centralizar el capital. Entonces, cuando se consolidó esta nueva clase social, había una propiedad de medios productivos e intereses compartidos en esta clase que les permitió que el Estado los apoyara fuertemente en la tecnificación y en la inversión de la industria azucarera. En el momento 3 es cuando se posiciona esta industria azucarera, encabezada también por Santiago Beder. Como bien les decía, el gobierno ocupa un rol activo en la configuración de esta industria, porque, por ejemplo, tenemos en los gobiernos liberales de los años 30 un rol muy importante en el cual el Estado permite que se desarrolle la manufacturación, la tecnificación del cultivo en las haciendas capitalistas y el establecimiento de condiciones idóneas para la inversión de capital en el campo. Lo vemos, por ejemplo, en organizaciones gremiales como Fedecafé y ANDE y Azocaña, que van a ser organizaciones que van a representar los intereses colectivos de la burguesía azucarera. Asimismo, hay una mejora en las vías de comunicación como el ferrocarril del Pacífico y una mayor oferta de mano de obra en el sector agrícola. Bueno, ahora, ¿cómo está la situación actual del ingenio azucarero? Este ingenio se ha convertido en uno de los más importantes para la economía nacional. En un esfuerzo conjunto en pro de la productividad y el desarrollo, los productores de caña y los ingenios han invertido de manera voluntaria alrededor de 1% de sus ingresos en la investigación y el desarrollo del mismo ingenio. Esto ha hecho que esa industria se pueda desarrollar cada vez mucho más en materia de tecnificación y de investigación. Sin embargo, últimamente en los pasados años ha habido una preocupación por la actual fase descendente del ciclo de precios. La producción de azúcar ha aumentado, pero se ha visto amenazada por esta caída de precios del azúcar a nivel mundial. Sin embargo, la agroindustria ha logrado solventar estas dificultades y ha incrementado sus exportaciones y ha reducido sus importaciones. Es uno de los sectores industriales que menos tiene que importar azúcar para que ésta pueda funcionar. Acá vemos un recuento de la actividad en 2016, 2017 y 2018 que ha producido Azocaña y que muestra cómo está la industria a nivel en el momento actual. Para finalizar, tenemos 4 categorías de conclusiones. En primer lugar, vemos que un aspecto fundamental en esta consolidación de la industria azucarera fue la transición que hubo de la colonia a la república, donde ya la tierra no estaba concentrada en unas pocas manos, sino que empezó a fragmentarse. Cuando empezó a fragmentarse, se dieron esta llegada de sectores industriales y empresarios como Santiago Beder, que van a comprar derechos indivisos, mejoras y fondos para aglutinar estas tierras, traer tecnificación extranjera para las técnicas de cultivo y empezar a aglutinar las tierras que habían sido fragmentadas. Además, hay un apoyo estatal bastante importante para que se asiente una burguesía azucarera y se prevalezcan unos intereses económicos de esta clase. Entonces el Estado ocupó un rol activo en esta industria. Y vemos finalmente que la industria azucarera es una de las más fuertes a nivel nacional. Teniendo en cuenta las problemáticas que lleva con la caída de los precios del azúcar y la dificultad con los cambios de clima, sigue representando un porcentaje significativo en el PIB nacional y por eso los industriales siguen apostando fuertemente a su desarrollo investigativo y tecnológico. Estas son las referencias bibliográficas que se consultaron para el video. Muchas gracias, hasta luego.